presencia del Señor caminaré, en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Misericordia, Dios mío, que me hostigan, que me atacan y me acosan todo el día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos y hermanas, nos unimos en oración a través de esta Eucaristía, a la escucha de la palabra, al compartir el pan consagrado para nuestra salvación. Reconociéndonos pecadores, pidámosle perdón al Señor y con un corazón humilde digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oramos siempre por cada una de las intenciones que desde su hogar nos encomiendan, rogando especialmente por los que sufren los embates de esta enfermedad, por las familias, los familiares y aquellos que están sufriendo, para que encuentren en la fe la fortaleza y en la comunidad cristiana el consuelo. Hagamos oración. Señor Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda clase de bendición, haz que abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos como hombres nuevos
a tomar parte de la gloria de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días la asamblea condenó a Susana a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ve lo escondido, que lo sabe todo antes de que suceda, tú sabes que ha dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaba para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y este dio una gran voz: yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvieron a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que está diciendo? Él, plantado en medio de ellos, le contestó: pero están locos, hijos de Israel. ¿Con qué, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condena a una hija de Israel? Vuelve al tribunal, porque esto ha dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros e inconfórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel le dijo: sepáralo lejos uno al otro, que yo lo voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: envejecido en días y en crímenes, ahora vuelve tus pecados pasados, cuando daba sentencia injusta, condenado inocente y absolviendo culpable, contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol la viste abrazado. Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a participar por medio. Lo apartó, mandó a traer al otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacía con las mujeres israelitas, y ella por miedo se acostaba con ustedes, pero una mujer judía no la toleró vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazado? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar, bendiciendo a Dios, que salvaba a los que esperaba en él. Se alzaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos había tramado contra el prójimo. Le aplicaron la ley de Moisés y lo ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial vamos a contestar: aunque camine por cañada oscura, nada temo, porque tú vas conmigo.
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pradera me hace recostar. Me conduce hacia la fuente tranquila y repara mi fuerza. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañada oscura, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiega. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Prepara una mesa ante mí enfrente de mi enemigo. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Mis hermanos y hermanas, que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la colocaron en medio. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí delante de Jesús. Él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Paz y bien, mis hermanos y hermanas, llegue hasta sus hogares la bendición con la palabra del Señor que se ha proclamado. Ella viene en este lunes de la quinta semana de Cuaresma, iniciando esta semana a traer consuelo, a traer esperanza, a traer
ánimo a nuestro espíritu que a lo mejor agobiado ya, ¿verdad?, por los días y por las noticias, tantas noticias de repente, un tanto negativas, pues sentimos que desfallecemos. El Señor no nos abandona. Eso debemos de tenerlo claro, ¿verdad? Y la liturgia de la palabra nos encamina en la reflexión hacia allí. El Señor está con nosotros. El Señor no nos abandona. Aunque sentimos de repente que el mal alza la voz, aunque sentimos de repente que la enfermedad alza su voz, de repente vamos a ver cómo la gracia y la misericordia de Dios actúan en nosotros, actúan en el mundo, actúan en nuestras familias. De allí que clamemos con voz fuerte también, con fe, con esperanza al Señor. Bueno, y acercándonos a la liturgia de la palabra, vemos cómo en la primera lectura el hombre seducido por la belleza de este mundo, el hombre seducido por la belleza superficial, miren, deja que su corazón se emocione, se llene de vanidad, se llene de ambición, se llene de arrogancia, ¿verdad? Y incluso desee el mal, hacer el mal a su prójimo, inducirlo a hacer el mal. ¿Ves? Entonces el par de ancianos que han sido elegidos para dar o para implantar la justicia en el pueblo, ¿ves?, dejándose llevar por la belleza, actúan mal y quieren que su prójimo actúe mal. ¿Ves? Cómo la corrupción va contaminando los corazones, pero debe de llegar, ¿verdad?, esa corrupción ante el paredón del que cree, de que el que confía en Dios, de aquel que aunque su vida se ponga en peligro, no quiere ofender a Dios actuando mal. ¿Ves? Entonces, mis hermanos y hermanas, veremos cómo el Señor actúa en medio de nosotros cuando digamos no, ¿verdad?, a la corrupción, cuando digamos no al pecado, ¿verdad? Veremos cómo la gracia de Dios se manifiesta, actúa en medio de nosotros, hace sentir el peso de la verdadera justicia. ¿Ves? Igual también en este tiempo de dolor, en este tiempo de angustia, de repente podemos sentir que la enfermedad o el dolor o la angustia ante esta catástrofe, podemos decir, ¿verdad?, vamos quedando como desarmados. El Señor nos recuerda cómo esa angustia, ¿verdad?, o ese sinsentido que de repente vamos entrando o vamos sintiendo en la vida, debe de llegar ante el padrón de la fe, del creyente, ¿verdad? Y allí decir cómo el Señor es el dueño de la vida. El Señor es el que dirige, ¿verdad?, nuestras vidas. En las manos del Señor está nuestra vida. ¿Ves? Y entonces clamar al Señor con fe, con esperanza, con fuerza. De allí que, mis hermanos y hermanas, unámonos en oración. ¿Ves? Entre nosotros sabemos que hay familias angustiadas. Oremos por ellas para que no desfallezcan. Entre nosotros sabemos que hay familias necesitadas. Movámonos y podamos, ¿verdad?, o movamos las voluntades y como hermanos podamos hacer llegar el auxilio a las familias que necesiten el consuelo, a aquellas que tienen la angustia, ¿verdad? Que el Señor haga surgir en tu corazón la voz de la misericordia y de la gracia de Dios, que se extiende para consolar al prójimo, para asistir al prójimo, ¿verdad? Aquel par de ancianos que están allí para socorrer a su prójimo, no se salen con la suya. El Señor hace sentir su voz y hace prevalecer la justicia. Entonces, no nos sintamos solos, mis hermanos y hermanas. Aunque pasemos por cañadas oscuras, nada tememos, decimos con el Salmo, porque el Señor está con nosotros.
Y miren qué maravilloso, Jesús que sale a orar, Jesús que sale a alimentar el Espíritu, a vivir ese encuentro en la intimidad con su Padre, y regresa a los suyos. ¿Y cómo encuentra a los suyos? Él se dispone a enseñar, y se encuentra a los suyos viviendo de jueces y de verdugos para unos para con otros, ¿verdad? Miren qué tremendo cuando asumimos el papel de juez y de verdugo, exigimos la vida, y eso no nos corresponde a nosotros. La vida está en las manos de Dios. Solo Dios es el juez que puede juzgar, ¿verdad?, allí en lo necesario conforme a la vida. A nosotros no nos corresponde. Aquel grupo va envalentonado, amparado en un párrafo de la ley, ¿verdad? Van queriendo implantar justicia, y lo que hacen es vivir injustamente y proclamar la injusticia. Por eso cuando llegan ante Jesús, que conoce sus intenciones, ni les escucha a la interrogante que ellos plantean, ni les pone atención, ¿verdad?, a su vanidad y a su arrogancia. ¿Ve? El Señor va al fondo de la situación. Todos tenemos pecados, todos somos pecadores. No podemos entonces juzgar y condenar al hermano, arruinar la vida del hermano. Al contrario, debemos de ir, ¿verdad?, como hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, animándonos mutuamente para tomarnos de la mano del Señor, y así poder ser liberados de la esclavitud del pecado. No se juzga, ¿verdad?, al pecador, se le anima, se le ayuda para que renuncie al pecado. Aquellos van con una doble intención, supuestamente establecer justicia porque aquella es adúltera. Pero ustedes fíjense en la escena que se plantea allí, ¿verdad? Un grupo va, vuela a una mujer, dice, ¿verdad?, en el centro, y la señalan. Esta ha sido descubierta en un abierto adulterio. ¿Y será que aquella mujer estaba sola cometiendo adulterio? No, ¿verdad que no? Muy seguramente hasta el que estaba con ella cometiendo el adulterio estaba en la multitud señalando a la mujer. ¿Ves cómo somos de inconscientes de repente de nuestro pecado? Cuando el hermano está en el pecado, muy seguramente ha sido inducido al pecado. Cuando el hermano está cometiendo pecado, muy seguramente estará rodeado de otros, ¿verdad?, que lo han también animado a cometer el pecado. Cuando el hermano comete pecado, pues entonces, mis hermanos y hermanas, llamémoslo. Hagámosle ver que está en pecado, dice el Señor, y animémoslo a renunciar al pecado. No podemos nosotros ser jueces y verdugos de nuestros hermanos, y Jesús nos enseña a escribir en el libro de la vida la historia de nuestra relación con Dios y con los hermanos. ¿Cómo debe de ser? Comunidad de hermanos, hijos de Dios. Debe de ser las reseñas de lo que se vive en el reino de Dios o en la fraternidad de los hijos de Dios. El Señor nos enseña entonces a escribir, mis hermanos y hermanas, en la página de vida, la gloria, el amor y la misericordia de Dios. Seamos pues, ¿verdad?, ovejas del rebaño del Señor, y dejémonos guiar, dejémonos enseñar. Así pues, mis hermanos y hermanas, en medio de nosotros se escuchará la voz de Dios que nos llama a participar de su banquete. Así se escuchará en medio de nosotros la voz de Dios que restablece la justicia.
Así se hará escuchar en medio de nosotros la voz de Dios que proclama su gracia y su amor para con nosotros. Ánimo, mis hermanos y hermanas, que la bendición del Señor llegue a tu hogar, te bendiga a ti y a los tuyos, proteja tu alma, tu cuerpo, tu hogar y tu familia de toda acechanza del mal y aleje de él toda enfermedad maligna. Vamos a continuar nuestra celebración elevando a él nuestras plegarias. Vamos a responder a cada petición. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que sea anunciadora del amor y de la misericordia de Dios ante todos los pueblos y proclame allí el amor y la justicia que solo provienen de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos los hermanos que sufren en estos días de dolor, para que el consuelo del amor de Dios llegue a través de los hermanos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por aquellos que dedican estos días de trabajo para el cuidado de los que sufren los embates de esta enfermedad, para que el Señor les dé la fortaleza, les dé la paciencia, les dé la perseverancia y realicen así su misión como verdaderos hijos de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los encargados de establecer la justicia en medio de nosotros, para que actúen conforme a la voluntad de Dios y apliquen la ley no para juzgar y condenar, sino para unir y aliviar la pena y el dolor de los que sufren, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Acoge, Padre de bondad y misericordia, nuestras oraciones y plegarias, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los signos misteriosos de tu amor, tengamos la alegría de poder ofrecerte como fruto de nuestra penitencia corporal un espíritu plenamente renovado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor
esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón, Lo tenemos levantado hacia el Señor. demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos da fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor, Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en especial, Señor, de las familias que sufren, de aquellas que están desconsoladas en nuestra parroquia. Acoge sus ruegos y plegarias. Derrama sobre ellas tu bendición, Señor, para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Ese autoabracito de deseo de paz llegue hasta todos sus hogares. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios,
el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa con el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza. Ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, a la noche. Ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Pidiendo siempre la intercesión del Santo Padre Pío por las almas que sufren, recordando un par de estrofitas de su oración después de la comunión. Has venido a visitarnos como Padre, como amigo. Jesús, no nos dejes solos. Quédate, Señor, con nosotros. Mira, Señor, con bondad a aquellos hermanos que sufren, aquellos por quienes hemos orado en esta celebración y que tú sabes cómo están, Señor. Fortalécelos en el Espíritu. Sana sus corazones heridos, Señor, para que sintiendo el consuelo, con buen ánimo puedan superar la enfermedad. Porque el día está declinando. Quédate, Señor, con nosotros. Hagamos oración. Te pedimos, Señor, que estos sacramentos que nos fortalecen sean siempre para nosotros
fuente de perdón, y siguiendo las huellas de Cristo, nos lleven hasta ti, que eres nuestra vida. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición del que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. San Pío de Pietrelcina, Ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, Ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina. Ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen bendita y gloriosa. Amén. Amén. Continuemos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señora, nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos alegría que nace de la fe y del amor, el gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi